Hoy hago este vídeo hablando de las migrañas o de los dolores de cabeza, así un poco en general, centrándome en esas migrañas, porque considero que es algo que casi nunca le damos importancia. Siempre que nos duele la cabeza lo dejamos estar o nos tomamos un medicamento y listo, y realmente nunca nos planteamos si hay algo que podamos hacer más para intentar que estos dolores de cabeza no sean tan frecuentes y sobre todo que no sean tan limitantes en nuestra vida diaria. Uno de los dolores de cabeza que más limita y que más fastidia y que yo más me encuentro en consulta son las migrañas, las famosas migrañas. Seguro que muchos de vosotros las sufrís y sabéis de lo que os hablo. Entonces, lo primero que os voy a intentar explicar es cómo diferenciar una migraña de otro dolor de cabeza. Así que las principales características de las migrañas son básicas y son bastante fáciles de diferenciar. Lo primero es que el dolor siempre va a durar entre unas horas y un día entero. Generalmente es raro que pase de esos rangos de tiempo. Generalmente es un dolor pulsátil, es un dolor que aparece y desaparece, eso pues como un pequeño pulso, como el pulso del corazón. Y generalmente aparece en forma de cresta de gallo, se suele decir. Es decir, parte de la parte posterior de la cabeza y va por todo el lateral del cráneo hasta llegar a la zona del ojo. Es quizá el dolor más característico que tiene la migraña, pero bueno, se puede confundir. Otro de los principales diagnósticos diferenciales que tiene es que el dolor siempre va a aparecer en un lado. Es decir, si siempre que sufrís dolores de cabeza los tenéis en un único lado, podéis sospechar de que estéis sufriendo de migrañas. No obstante, lo que más caracteriza a las migrañas, sobre todo aquellas personas que las sufran, son muy claras. Son la fotosensibilidad, la fonosensibilidad y la ansiedad, ¿vale? Es decir, son patologías que desarrollan una alta sensibilidad a la luz, una alta sensibilidad a los sonidos y por tanto eso genera bastante estrés. Seguro que lo habéis visto muchas veces en vosotros mismos o en algún familiar o compañero que tenga alguna migraña, que tienen que estar completamente a oscuras y en silencio para poder intentar sobrellevarlo, ¿no? Bueno, y en cuanto al por qué se generan este tipo de problemas, lo que ocurre es que hay una hiperexcitación de la primera motoneurona que genera en los centros de control del cerebro, que son el tálamo e hipotálamo, pues bueno, una respuesta totalmente descontrolada porque no controlan ni interpretan bien el dolor debido a esa hiperexcitación, y por tanto el paciente sufre un dolor completamente desproporcionado con especial sensibilidad tanto a la luz como al ruido. Bien, para entender qué puede hacer la fisioterapia en estos casos, os voy a poner un poco en un ejemplo, en un caso clínico que suele venirme mucho a mi consulta, que es muy común, ¿vale? Y que parte de la mala postura que tenemos la mayoría de las personas en nuestra vida diaria, ¿no? Con la cabeza un poquito adelantada, generando por tanto una cifosis dorsal y demás. Bien, uno de los principales músculos que nos lleva a esta postura son los esternocleidos mastoideos, que aparte de sus diversas funciones, también ayudan a estabilizar todo el raquis cervical a la hora de nosotros masticar, ¿no? A la hora de generar una masticación. Cuando este esternocleido mastoideo está muy cargado, por lo que os he dicho, por malas posturas y demás, no estabiliza de forma correcta, y ahí es cuando la musculatura propia de la articulación temporomandibular empieza a sufrir y muchas veces hay un aumento de tensión o se producen puntos gatillo en los músculos masticadores, y a la hora de palparlos y diagnosticarlos despiertan ese dolor de migrañas, generando exactamente el mismo dolor que sufría el paciente. Y la mayoría de las veces, tratando este tipo de musculaturas, conseguimos reducir por lo menos el dolor, la frecuencia de las migrañas, incluso en el mejor de los casos, pues llegar a eliminarlas por completo. Así que ya sabéis, si conocéis a alguien o sufrís vosotros mismos de migrañas, no dudéis en acudir a un fisioterapeuta especializado en ello, que seguro que os puede ayudar en la mayoría de los casos.